En todas las casas hay secretos, también en la casa real. Estos son los secretos del matrimonio y noviazgo de Juan Carlos I y la reina Sofía. Y yo haré que esto ocurra. El asunto hizo que Olguina y sus padres acabaran enfrentándose ferozmente en los tribunales, que, en aquella época fallaron a favor de que la custodia de la niña fuera entregada a sus abuelos. Tan solo que vive en Nueva York, alejada del ruido mediático, y que es profesora de la prestigiosa Universidad de Columbia. Olguina llegó a conceder una entrevista a la revista Época en la que decía Juan Carlos era muy hombre. Él tenía a Olguina, Gabriela de Saboya y otras mujeres más en la cabeza. Por su parte, ella estaba enamorada hasta las trancas de otro príncipe, Harald de Noruega. El País publicó que don Juan Carlos se encontraba en Suiza para realizarse un chequeo médico. Al día siguiente, Sabino Fernández Campo explicó en la radio "Bueno, lo que yo creo y lo que se me ha dicho es que está descansando, un pequeño descanso de montaña que le viene muy bien". Para entonces, la leña ardía y Sabino telefoneó enfadado al rey para que regresara rápidamente a Madrid. El motivo del viaje de don Juan Carlos a Suiza tenía nombre de mujer, ni de descanso ni de chequeo médico. El viaje se llamaba Marta Gallá entre Felipe González y Sabino Fernández Campos, posiblemente para darle una lección y hartos de la actitud del monarca, le habían puesto a los pies de los caballos dejándole en evidencia. Tanto que no le importó provocar con ello una crisis de estado y una muy singular. También que Juan Carlos y Sofía habían manifestado en varias ocasiones su deseo e intención de separarse. La soberana confiaba en lo que le decía el bueno de Manolo y le creía fiel. Pero un buen día descubrió que las cosas no eran como ella se imaginaba. El bueno de Manolo se lo transmitía todo, siguiendo sus instrucciones, al monarca. Todas sus confidencias y dudas estaban en entredicho. El rey en aquel entonces presumía de nunca enfadarse o discutir con ninguna mujer con la que haya tenido la menor relación y de llevarse bien con todas.
una postura muy inteligente en su situación, pero aunque esa es su máxima, en algunos casos no ha sido posible. O al menos si no moderaba su afición, se contenía ante el riesgo de todo lo que se jugaba. Franco, católico y conservador, no hubiera tolerado determinados comportamientos y actitudes. Despechada se encerró en su habitación y no quiso escuchar las excusas de don Juan Carlos, a quien no permitió la entrada. Posteriormente, viajaría a Madrás con sus hijos para encontrarse con su madre. Allí permaneció 10 días y tenía el firme propósito de no regresar. Al final, las obligaciones de Estado y el objetivo de evitar un escándalo en un país católico y conservador de la época lograron convencerla. Se resignó a su destino y volvió. Nunca más fue la misma. Nunca más ese matrimonio fue el mismo. El triste viaje a Lleida y sus consecuencias. Por supuesto, no solo ocurren estas cosas en la Casa Real Española. La reina Isabel II de Inglaterra nunca le ha exigido a su esposo fidelidad. Criada en un ambiente donde se asumía que los hombres podían hacer lo que querían, la soberana se limitó a pedir al duque de Edimburgo lealtad. Don Juan Carlos, según las malas lenguas, no ha sido un marido fiel ni tampoco leal. Es lo que se desprende al conocer uno de los episodios más trágicos en la vida de doña Sofía. Los reyes habían ido a pasar unos días al Valle de Arán acompañados de sus hijos. En Lleida, el monarca tenía un círculo de amigos y amigas que frecuentaba, y mientras, la reina se dedicaba a estar con sus hijos, al esquí y a la lectura. Aquella fatídica noche, los reyes se estaban preparando para ir a cenar. Sonó el teléfono. Don Juan Carlos fue a la habitación de doña Sofía para decirle que algo le había pasado a su madre, pero no le contó totalmente la cruda realidad. La reina Federica, madre de doña Sofía, había fallecido durante el transcurso de una operación rutinaria de estética para suprimir las bolsas de los ojos. La reina, en su inocencia, no dudó que su marido la acompañaría a Madrid en esos momentos. Pero, sorprendentemente, el rey emérito se quedó en Lleida, continuando con el descanso. Bárbara Rey, un terremoto en acción en la Casa Real. Era rubia, alta, con un cuerpo de infarto en el que destacaban sus larguísimas piernas. Su físico llamaba la atención en la época, no era una tipología muy habitual de mujer española. No es extraño que la televisión se fijara en ella, pero no solo la televisión, sino también el rey. A diferencia de Marta Gallá, Bárbara nunca se caracterizó por su discreción y se cansó de explicar a quien quisiera escucharla que era objeto de las atenciones continuas de don Juan Carlos. Quizás esto fuera lo que llevó al monarca a acabar la relación. Ella llegó a presumir que de TVE no la podían echar. La vedette jamás aceptó que la abandonara y unos años más tarde reapareció para explicar que estaba asustada de que algo le ocurriera. Habló de hombres que habían entrado en su casa buscando material comprometido. Se trataría de fotos y cintas que ella misma había grabado en las cuales don Juan Carlos se explayaría a gusto sobre la reina e importantes temas de estado. El asunto se despachó con 6.000 euros mensuales durante un año para la rubia de piernas largas. Previamente, intentó obtener 12.000 millones de las antiguas pesetas, pero parece que no le salió bien. La rumorología habla de dinero directamente de los fondos secretos del Estado para acallar rumores y evitar que fotografías comprometedoras salgan a la luz. La Casa Real y la ex princesa Corina. Con Corina empezó todo. O mejor dicho, tal vez con Corina terminó todo. El rey Juan Carlos la conoció y se enamoró, como tantas otras veces, perdidamente. La rubia estuvo varios años viviendo en España. Don Juan Carlos quiso disfrutar del que era posiblemente su último tren y estaba dispuesto a todo.
De hecho, corrió enormes riesgos y se llegó a jugar su corona. Sin embargo, una caída inoportuna, durante las que tendrían que haber sido unas vacaciones secretas en Botsuana junto a su amiga Corina, marcó el principio del fin. Después, llegó la abdicación y el distanciamiento total de la madre de sus hijos. Era un hecho y un secreto a voces, pero tras la abdicación ya no había por qué hacer más el paripé. Él tenía a Olguina, Gabriela de Saboya y otras mujeres más en la cabeza. Por su parte, ella estaba enamorada hasta las trancas de otro príncipe, Harald de Noruega. El país publicó que don Juan Carlos se encontraba en Suiza para realizarse un chequeo médico. Al día siguiente, Sabino Fernández Campo explicó en la radio "Bueno, lo que yo creo y lo que se me ha dicho es que está descansando, un pequeño descanso de montaña que le viene muy bien". Para entonces, la leña ardía y Sabino telefoneó enfadado al rey para que regresara rápidamente a Madrid. El motivo del viaje de don Juan Carlos a Suiza tenía nombre de mujer, ni de descanso ni de chequeo médico. El viaje se llamaba Marta Gallá entre Felipe González y Sabino Fernández Campos, posiblemente para darle una lección y hartos de la actitud terra nunca le ha exigido a su esposo fidelidad. Criada en un ambiente donde se asumía que los hombres podían hacer lo que querían, la soberana se limitó a pedir al duque de Edimburgo lealtad. Don Juan Carlos, según las malas lenguas, no ha sido un marido fiel ni tampoco leal. Es lo que se desprende al conocer uno de los episodios más trágicos en la vida de doña Sofía. Los reyes habían ido a pasar unos días al Valle de Arán acompañados de sus hijos. En Lleida, el monarca tenía un círculo de amigos y amigas que frecuentaba, y mientras, la reina se dedicaba a estar con sus hijos, al esquí y a la lectura. Aquella fatídica noche, los reyes se estaban preparando para ir a cenar. Sonó el teléfono. Don Juan Carlos fue a la habitación de doña Sofía para decirle que algo le había pasado a su madre, pero no le contó totalmente la cruda realidad. La reina Federica, madre de doña Sofía, había fallecido durante el transcurso de una operación rutinaria de estética para suprimir las bolsas de los ojos. La reina, en su inocencia, no dudó que su marido la acompañaría a Madrid en esos momentos. Pero, sorprendentemente, el rey emérito se quedó en Lleida, continuando con el descanso. Bárbara Rey, un terremoto en acción en la Casa Real. Era rubia, alta, con un cuerpo de infarto en el que destacaban sus larguísimas piernas. Su físico llamaba la atención en la época, no era una tipología muy habitual de mujer española. No es extraño que la televisión se fijara en ella, pero no solo la televisión, sino también el rey. A diferencia de Marta Gallá, Bárbara nunca se caracterizó por su discreción y se cansó de explicar a quien quisiera escucharla que era objeto de las atenciones continuas. O al menos si no moderaba su afición, se contenía ante el riesgo de todo lo que se jugaba. Franco, católico y conservador, no hubiera tolerado determinados comportamientos y actitudes.
Despechada se encerró en su habitación y no quiso escuchar las excusas de don Juan Carlos, a quien no permitió la entrada. Posteriormente, viajaría a Madrás con sus hijos para encontrarse con su madre. Allí permaneció 10 días y tenía el firme propósito de no regresar. Al final, las obligaciones de Estado y el objetivo de evitar un escándalo en un país católico y conservador de la época lograron convencerla. Se resignó a su destino y volvió. Nunca más fue la misma. Nunca más ese matrimonio fue el mismo. El triste viaje a Lleida y sus consecuencias. Por supuesto, no solo ocurren estas cosas en la Casa Real Española. La reina Isabel II de Inglaterra, el monarca, le habían puesto a los pies de los caballos dejándole en evidencia. Tanto que no le importó provocar con ello una crisis de Estado y una muy singular. También que Juan Carlos y Sofía habían manifestado en varias ocasiones su deseo e intención de separarse. La soberana confiaba en lo que le decía el bueno de Manolo y le creía fiel. Pero un buen día descubrió que las cosas no eran como ella se imaginaba. El bueno de Manolo se lo transmitía todo, siguiendo sus instrucciones, al monarca. Todas sus confidencias y dudas estaban en entredicho. El rey en aquel entonces presumía de nunca enfadarse o discutir con ninguna mujer con la que haya tenido la menor relación y de llevarse bien con todas. Una postura muy inteligente en su situación, pero aunque esa es su máxima, en algunos casos no ha sido posible. En todas las casas hay secretos, también en la Casa Real. Estos son los secretos del matrimonio y noviazgo de Juan Carlos I y la reina Sofía. Y yo haré que esto ocurra. El asunto hizo que Olvina y sus padres acabaran enfrentándose ferozmente en los tribunales, que, en aquella época fallaron a favor de que la custodia de la niña fuera entregada a sus abuelos. Tan solo que vive en Nueva York, alejada del ruido mediático, y que es profesora de la prestigiosa Universidad de Columbia. Olvina llegó a conceder una entrevista a la revista Época en la que decía Juan Carlos era muy hombre.